Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña en este espacio el presidente de Costa Rica, el señor Rodrigo Chávez. Un gusto saludarle. Un gusto saludarla, Rosa, a usted y a toda la audiencia de su programa. Encantado de estar aquí. Señor Chávez, usted nos atiende en el marco de la Cumbre Iberoamericana y de hecho en esta ocasión ha asistido el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con quien usted acaba de tener una reunión bilateral. ¿Qué espera Costa Rica de esta promesa de acercamiento entre la Unión Europea y América Latina y en particular para su país? Mire, Costa Rica es un país que conoce el realpolitik del mundo. En este momento el centro gravitacional de la tensión geopolítica de Europa y de los Estados Unidos está en Ucrania y en Rusia. Lo entendemos perfectamente. Ese es un tema que puede definir el futuro de muchas cosas de la Unión Europea, de la OTAN y de temas muy sensibles en la geopolítica mundial y en el futuro de la humanidad. Por tanto, entendemos que haya habido un distanciamiento. El llamado que le ha hecho Costa Rica, y creo que los otros jefes de Estado que estuvimos aquí a la Unión Europea, yo se lo dije directamente a España, que va a asumir la presidencia, es que tienen que rebalancear un poco esa atención. Entendemos que esté ahí, pero no es dándole la espalda a América Latina y a Iberoamérica que se puede arreglar el problema de Rusia, de la invasión rusa ilegal sobre el pueblo ucraniano. Entonces, ese es el llamado y esa es la expectativa. ¿Y qué esperan concretamente de esta petición de recentrar la atención en América Latina? Bueno, esperamos más cooperación, mejor diálogo diplomático, más inversión extranjera, más comercio, las cosas que unen a las naciones sin que haya un abandono total que se siente un poquito producto de la emergencia en Europa. Y precisamente usted acaba de estar en Francia para cooperar en la que será la próxima Cumbre de los Océanos. ¿Qué espera de esta cooperación en materia de protección medioambiental? Mire, yo creo que mi generación, nosotros los viejos, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra responsabilidad histórica. Nuestra responsabilidad histórica es que las próximas generaciones vivan, en mi caso, en una Costa Rica mejor, pero en el caso del mundo, en un mundo mejor. Y eso incluye un mundo donde el ambiente permita al ser humano vivir con armonía, con la naturaleza, con salud. El mar es una parte importantísima de eso, el océano. Hay solo un océano, Rosa. Mentira que los océanos y los peces migrantes conocen de fronteras. Y ahí es donde nosotros, junto a Francia, queremos decir, es nuestra responsabilidad histórica, tenemos que actuar ya, el tiempo se nos está acabando. La gran belleza, desde mi punto de vista, de Costa Rica participando junto a una nación tan poderosa como Francia en la organización de esta cumbre, es que todo lo que podamos decir, Costa Rica ya lo hizo. Cubrimos de bosque nuestro territorio terrestre, eliminamos la deforestación tropical, doblamos la cobertura de bosque, ya tenemos 30% de nuestros mares protegidos y estamos trabajando muy duro en temas como plástico, la pesca ilegal, no regulada y no reportada, y vamos como ejemplo a decirle al mundo, no solo se puede, sino que ya lo hemos hecho. Y precisamente una cuestión que va un poco en contradicción a lo que usted me comenta es que usted dice que ratificar el acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica no está en su agenda. ¿Por qué? Porque el acuerdo de Escazú no tiene ningún sentido económico, no tiene ningún sentido social y no tiene ningún sentido de protección de la naturaleza más allá de lo que Costa Rica ha hecho. El acuerdo de Escazú, que fue impulsado por un gobierno con una ideología totalmente diferente,
le permitiría a cualquier persona trazar un proyecto de construir una fábrica de tecnología perfectamente sostenible para darle empleo a los jóvenes, diciendo, yo como individuo tengo la legitimidad de hacer que mis preocupaciones ambientales sean escuchadas. Eso no es orden, es caos. Es decir, ¿usted considera que en estos momentos en Costa Rica se debe priorizar las garantías para la inversión económica por encima de lo que serían las garantías medioambientales? Mire, en Costa Rica considero yo, y este gobierno lo considera, Rosa, que no existe una dicotomía y una contradicción entre el desarrollo y progreso económico, especialmente para darle oportunidades laborales a los jóvenes y la protección de la naturaleza. ¿Por qué el Acuerdo de Escazú le otorgaría protecciones especiales a personas por pertenecer a un grupo sobre el resto de la sociedad costarricense? Todo lo que el Acuerdo de Escazú llama ya está cubierto en nuestra legislación actual de una manera adecuada. Y la prueba está en que Costa Rica ha logrado proteger su ambiente. Tenemos más parques nacionales como proporción de nuestro territorio que ningún país del mundo, y la protección del océano. El Acuerdo de Escazú fue una pose política que no hubiera logrado nada. ¿Y la Carta Medioambiental Iberoamericana que se ha firmado en esta cumbre aporta algo a la protección medioambiental en Costa Rica? Mire, Costa Rica es el país que más avanzado está y nos encanta que muchas de las cosas que nosotros ya hemos hecho, otros países las hagan. Pero repito, el Acuerdo de Escazú era ponerle un lazo, un moño decorativo a lo que Costa Rica ya ha hecho, con consecuencias negativas para el empleo y el desarrollo económico. Precisamente hablando de desarrollo económico, usted ha trabajado muchos años en el Banco Mundial y es presidente de un país de los más endeudados de la región, y de hecho uno de los ejes de esta cumbre era un llamado de ciertos países a cambiar las normas del sistema financiero internacional para que sea más fácil acceder a ciertos préstamos, créditos internacionales por parte de países de la región. ¿Usted en qué medida comparte esta necesidad? Mire, el alto endeudamiento de Costa Rica no es producto de los organismos financieros internacionales, ha sido el producto de una irresponsabilidad fiscal enorme en los últimos 30 años, donde Costa Rica se endeudaba para dar aumentos de sueldos a los empleados públicos, dar pensiones de lujo a personas que no cotizaron lo suficiente para recibir esos beneficios del resto de la sociedad. Nuestro endeudamiento es nuestra responsabilidad, y mi gobierno es el primer gobierno en décadas que empieza a amortizar y a reducir la deuda pública. Ese es un punto. El otro punto es que sí, las organizaciones financieras internacionales necesitan una reforma profunda para ayudar a los países a hacer las inversiones que se necesitan para desarrollarse económicamente y para proteger nuestro ambiente. Disculpe, porque no tenemos mucho tiempo y me gustaría tocar otro tema, que es el de la seguridad, y es que usted ayer delante de la comunidad iberoamericana hizo un llamado a apagar el fuego en Haití. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué cree que se debería hacer en Haití, teniendo en cuenta que Costa Rica es un país sin ejército? Costa Rica es un país sin ejército, sin un solo soldado, sin un solo avión de guerra o barco armado. Haití es un estado fallido. En este momento se encuentran compitiendo por el control político y físico de Puerto Príncipe, por ejemplo, 3 bandas criminales. Mientras no se vuelva a instaurar la institucionalidad en ese país, no se van a poder hacer elecciones, no se va a poder volver a dar la protección de un Estado funcional a la población de Haití. Mucha gente dice, no, primero hay que llamar a elecciones para luego intervenir. Eso es como decir de qué color vamos a pintar la casa y gastar tiempo discutiendo eso cuando la casa está incendiándose. Hay que apagar el fuego y luego diseñar, y eso requiere la intervención de las Naciones Unidas
con todos los recursos necesarios para poner orden y desarmar estos grupos. Es decir, usted, su plan exactamente, su llamado, sería una intervención, digamos, militar. Sería una intervención con los recursos de fuerza que permita desarmar a estos grupos criminales que han tomado control del país. Costa Rica no puede contribuir, porque nosotros no tenemos militares, pero lo que estamos diciendo es, a quien le interese el bienestar de los haitianos y que sí tenga esos recursos, hablar de elecciones, hablar de sentarse a negociar cuando no hay una contraparte legítima, no es la ruta lógica para curar el problema que vive ese pueblo, que además está sufriendo tremendamente y que ha sufrido a lo largo de su historia, más allá de lo que un costarricense cree es justo que hayan sufrido, que es mucho. Señor Rodrigo Chávez, nos quedan muchísimos temas por fuera, ojalá tengamos la ocasión de conversar nuevamente, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a su audiencia, y cuando guste, con mucho gusto conversaré en su programa de nuevo. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Saben que pueden continuar con más información en France 24 y France24.com.